La vida en bicicleta, que muchos han optado por ella para ir a sus lugares de trabajo, universidades, colegios, escuelas, liceos, trae harto beneficio en términos físicos, de salud, de uno se siente económicos. harto mejor, económico, evidentemente, y además, hay que decirlo, se están poniendo las pilas también las autoridades para poder habilitar la mayor cantidad de ciclovías y tener una buena conexión entre las distintas comunas en las que uno comienza a transitar. Pero, como todo en la vida, no solo hay cosas buenas, sino que tiene cosas malas y hartas. Se corre harto riesgo. No hay una buena convivencia entre los ciclistas con los peatones, los automovilistas y también los motoristas. Y eso ha causado graves accidentes y también unas precauciones que tienen que tomar los ciclistas que a ratos parecen ser insólitas. Guillermo Toro, tú nos tienes más porque lo viviste en carne propia. Adelante. Sí, Gino, vivimos en carne propia por varias jornadas la vida de un ciclista frente a todos los problemas con lo cual se enfrentan día a día, ya sea por la mala infraestructura vial que hay, la poca convivencia vial que existe entre los conductores de motocicletas, automovilistas y también la imprudencia al momento de movilizarse de un lugar a otro, porque acá hay una razón compartida. Claro, hay ciclistas que respetan todas las normas de tránsito, pero basta uno que no lo haga y pone en riesgo a otro compañero, o más bien hace que un conductor tenga que tomar una maniobra y pueda provocarse un siniestro, que es lo que también preocupa a las autoridades y a Carabineros. Estamos junto al capitán Luis Marchán de la Prefectura de Tránsito, que con él vamos a conversar, vamos a ir conociendo distintas aristas de este tema y también, muchachos, vamos a analizar en profundidad unos datos que entrega CONACET, porque a través de su página web dio a conocer las zonas más críticas que hay en la capital, donde se repiten los siniestros, donde existen este tipo de accidentes, colisiones y también donde tenemos que lamentar en muchas ocasiones vidas humanas. Quiero que veamos la siguiente nota y a la vuelta seguimos conversando. A mí me pasó un incidente hace como una semana. ¿Es seguro andar en bicicleta en Santiago? No, porque los autos no tienen respeto. Acá en Chile no pasa nada. Acá en Chile si te atropellan, te matan, no te pasa nada. Para nadie es sorpresa ver las ciclovías y principales avenidas urbanas llenas de ciclistas. Una postal que se da en diferentes horarios e intersecciones. Algunos la usan por economía, otros para hacer deporte, movilizarse y ahorrar tiempo. Sin embargo, todas las razones anteriores están sujetas a imágenes como estas. Lo que falta acá es un poquito de empatía social. Porque no hay conciencia automovilística de los ciclistas, no hay espacios para pedalear. Se le conoce como siniestros viales. En ocasiones son fatales. En otros casos, choques, atropellos, caídas causadas frecuentemente por mala infraestructura o simplemente imprudencia de conductores o peatones que fallan a la norma. La sociedad es toda irrespetuosa, nadie se respeta los unos con los otros. La prioridad siempre es uno, siempre velan por su prioridad, su espacio. Entonces, claro, se refleja en todo. Mira, Jorge, este es uno de los riesgos más comunes cuando está bloqueada la ciclovía. Te tenés que meter a la pista de auto y hay auto atrás, entonces meterse a la pista de auto tiene una gran complejidad porque vaya avanzando, tenía un auto delante que te bloquea, pero a la vez tenés que calcular cuándo meterte a la calle para que no te atropellen. Un medio de transporte que poco a poco se ha convertido en el más utilizado en el país. La pandemia fue el detonante del auge de las bicicletas como forma de movilización. Pero existen datos alarmantes de convivencia vial. Fue atropellado por el conductor de una camioneta. Un automóvil que colisionó con otro vehículo la atropelló cuando iba en su bicicleta. Solo en 2022 existieron 3.046 siniestros. Con participación de ciclistas, 61 pedaleros resultaron fallecidos. La principal causa, el no estar atento a las condiciones de tránsito. A mí me pasó un incidente hace como una semana pero fue allá atrás. Vi el carro que yo iba cruzando igual y todo pasó, no me dio el pase como ciclista. Y lo que eso fue me medio golpeó, pero no tanto.
Una de las también posibles causantes es la incorporación de las bicicletas a las vías de tránsito dentro de la zona urbana. Recordemos que hay muchas vías conforme a la ley de convivencia vial que incorporaron las ciclovías y muchas de esas causales también pueden ser lo dentro de las condiciones del tránsito de los mismos conductores, aunque es una cifra compartida. Son los conductores de vehículos y ciclistas los protagonistas de cada hecho. La mayoría de los casos se centra en la región metropolitana. Recientemente, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, encendió sus alarmas a través de diferentes informes. Allí, diagnosticó los lugares con mayor recurrencia de este tipo de incidentes. Desde CONACET y el Ministerio de Transportes seguimos trabajando en distintos frentes para avanzar hacia una real y segura convivencia vial para las distintas formas de movilidad. La fiscalización es la herramienta más efectiva para cambiar las conductas en el corto plazo. Es por ello que en el marco del plan Calles Protegidas, seguimos en coordinación entre el Programa Nacional de Fiscalización y Carabineros de Chile para el control de diversas conductas de alto riesgo en el tránsito. Con la idea clara decidimos subirnos a una bicicleta, vivir en carne propia la realidad con la que se enfrentan los ciclistas y conocer los peligros que existen en cada viaje. Aquí termina la ciclovía en este caso para doblar, pero si tú quieres seguir derecho te tiráis directamente hacia la calzada y en este caso el ciclista ya tiene que meterse a la calle porque no tenía otro lugar donde seguro. Tras varias horas de pedaleo verificamos lo difícil que es transitar por diferentes arterias de la capital. Zona norte, centro, sur y oriente fueron las recorridas. Nos pusimos en contacto con Felipe. Él es integrante de la agrupación Pedalea en la Calle. El punto de encuentro, diagonal Paraguay con Vicuña Maquena. Ya sabrá por qué aquí. Mucha gente anda por la vereda por miedo. ¿Cómo va a compartir este espacio con los autos que van tan rápido, que no respetan la distancia? Actualmente la ley de tránsito indica que un vehículo motorizado debe adelantar a un ciclista a 1,5 metros. Es difícil de calcular, aún así nadie lo respeta. Hay que partir de la base que los accidentes no existen. Los accidentes es que te caiga un rayo, puede ser un accidente, pero el problema de los choques o de los atropellos, de todos los siniestros que ocurren en la vía pública es porque alguien cometió un error o dos personas cometieron un error. Si no mejoramos eso a través de la educación, a través de la empatía, no se va a solucionar con una ciclovía o no ciclovía. Finalmente en la esquina nos encontramos igual y si alguna persona comete un error, alguien va a resultar herido o muerto. Justo aquí Valeria Guajardo, de 28 años, fue atropellada el 6 de marzo del 2021. 12 días después, falleció producto de lo fuerte del impacto. Una mujer en estado de ebriedad, la causante del brutal acto. ¿Hasta cuándo va a seguir muriendo gente por la irresponsabilidad de unos pocos? De ahí un poco uno empatiza con las familias. Yo, claro, históricamente, antiguamente conocí varias familias que pasaron por lo mismo y es terrible, eso es un quiebre para la familia, eso destruye una familia, una persona muerta en un accidente, sobre todo cuando no hay justicia. Porque no es solo eso, no es que te maten un familiar, sino que no hay justicia. Historias como estas se repiten a solo un par de cuadras de distancia. En Parque Bustamante con Santa Isabel, otra bicicleta blanca se encuentra instalada a un costado de la ciclovía. Arturo falleció aquí después de que un conductor de exceso de velocidad y de estado de ebriedad lo atropellara. Se creó la agrupación Ciclistas con Alas en un principio, que se apoyaban entre familias de personas asesinadas por personas en auto. Acá en Chile no pasa nada. Acá en Chile si te atropellan, te matan, no te pasa nada. El conductor que lo haga está libre de impunidad y muchos de ellos lo saben. Nicolás también pertenece a una agrupación de ciclistas. Nos cuenta que durante el último tiempo como organización han presentado propuestas de mejora para ciclovías y convivencia vial. No se trata de cómo sancionar todo, sino que como lo mismo así. Tú educáis para decir no te va a pasar tal cosa. Entonces nadie quiere... Es como cuando matáis a alguien con una pistola. Tú sabes lo que te va a conllevar eso. Pero en cambio aquí tú vas en un auto con una arma cargada, con el exceso de velocidad, tú vas a matar a alguien. Volviendo al informe de CONACET, en la capital hay lugares identificados como riesgosos. En la comuna de Santiago, el lugar donde fue atropellada Valeria, destaca junto a otras intersecciones cercanas. Vicuña Maquena con Marín, Bilbao, Santa Isabel y todo el eje Plaza Italia con Alameda. Mención especial para el sector de Pío Nono. La comuna de Providencia también se inscribe con varios puntos. El sector de Parque Bustamante con Santa Isabel, Bustamante con Rancagua, Lyon con Providencia, Pedro de Valdivia, Tobalaba y Andrés Bello
serían los mencionados en el mapa de riesgo para los ciclistas. Justamente son en intersecciones, que está la ciclovía y llega una intersección que es mucho más amplia, que la velocidad no la respetan, los semáforos, los otros conductores, entonces se van a encontrar con esos posibles siniestros. La cantidad de infracciones es más o menos del orden de un 15 o 20% de los ciclistas en las intersecciones semaforizadas, que normalmente consisten en no respetar las luces del semáforo, no respetar la línea de tensión, ¿cierto?, que permite al peatón cruzar con seguridad cuando tiene fase de verde, muchas veces circular contra el sentido de tránsito. En la zona norte, Avenida La Paz de la comuna de Recoleta figura como zona a tener cuidado, pues las ciclovías desaparecen de un momento a otro. Son pasadas las 5 de la tarde y poco a poco el retorno a casa comienza a ser visible. Las ciclovías comienzan a activarse y desde este momento comienzan los primeros problemas entre conductores, motociclistas y ciclistas. Creo que lo primero que hay que hacer al respecto es distinguir que la comunidad ciclista no es homogénea. Existen diferentes grupos ciclistas. Si uno considera aquellos ciclistas diarios que van al trabajo, hacen gestiones, estudian, el nivel de infracciones es relativamente acotado. El hecho de ya mantener los peatones, mantener los microbuses, mantener las motocicletas que aumentaron también su parque vehicular y además las bicicletas puede también haber ocasionado el aumento de accidentabilidad. Visibilizar las alarmantes cifras de siniestro es una cosa, pero hacer entender que la irresponsabilidad entre todos es compartida es otra. Es urgente conocer las normas de tránsito, educarse y tener capacidad de convivencia vial para enfrentar un problema latente que involucra ciclistas, automovilistas y también motoristas. Una convivencia que está cada vez más tensa y hay que ponerlo sobre la mesa. Los ciclistas no se están llevando bien ni con los peatones, ni con los automovilistas, ni tampoco con los motoristas. No hay una buena convivencia vial desde ninguna parte, independiente que se están habilitando espacios para todos. Sí, y esto a mi parecer creo que los ciclistas son los más desprotegidos. Sí. Constantemente vemos autos, lo veíamos en la nota de Guillermo Toro, que pasan por la ciclovía, el lugar donde no deberían pasar, donde se corre un riesgo enorme. Cada día que pasa vemos más bicianimitas que justamente están en el recuerdo de ciclistas que han sufrido algún tipo de accidente y han fallecido y las ponen ahí en recuerdo de todos ellos. Y así podemos seguir entregando aún más datos de los riesgos que corren constantemente los ciclistas, independiente de que se están habilitando más espacios para ellos para que puedan transitar con plena tranquilidad, Guillermo. Sí, cada vez se van habilitando más espacios y no solo en Santiago, sino que a nivel nacional hemos visto cómo la cultura, también el auge del aumento de los ciclistas se ha ido viendo día a día. Incluso la misma pandemia fue un detonante de que este transporte individual se fuera al alza y también muchos optaran por esta forma para movilizarse. Muchachos, justamente estoy en una intersección importante de la región metropolitana, de la zona oriente. Estoy en Lyon con Providencia y justamente a nuestra espalda que tenemos en este momento con el capitán es una esquina en donde un problema entre ciclistas, donde el conflicto vial puede iniciarse desde un insulto, un mal diálogo, hasta incluso un desenlace fatal, como ha ocurrido en el último tiempo y también como ocurrió en el año 2020, en donde un ciclista fallece en esta intersección. Capitán, primero consultarle sobre las causas más recurrentes a este tipo de siniestros. Me imagino que ustedes constantemente ven este tipo de situación, reciben denuncias, ven videos viralizados, pero hay una recurrente que es más frecuente. Hola, buenos días Guillermo, buenos días Yamila, buenos días Gino y Felipe en el estudio. Sí, tenemos la causal principal, lamentablemente, de los accidentes durante el año 2022, que registramos 3.000 accidentes, fue la conducción no atento a las condiciones del tránsito. Este factor se repite para los accidentes de tránsito, para los fallecidos e inclusive para los lesionados. O sea, es la principal causa de accidentabilidad de ciclistas hoy en día en nuestro país.
Capitán, uno pensaría de que al existir más ciclovías, al tener más señaléticas, tener todo lo que son las calles totalmente marcadas, con la señalética, con cada uno con su espacio, no deberían de ocurrir este tipo de situaciones, pero la realidad que vemos es otra completamente distinta. Sí, la verdad es que se ha potenciado bastante la señalética vial, conforme también a la ley de convivencia vial que incorporó, ¿cierto?, las ciclovías a las vías de nuestro país. Pero hay un dato o un factor también que a lo mejor puede influir en esta accidentabilidad, sino que es también la incorporación a las vías, no solamente las ciclovías, sino que de todos los vehículos que hoy en día ocupan las vías, que no solamente son las bicicletas. Hoy en día tenemos un aumento de parque vehicular de bicicletas, de motocicletas, de furgones, de vehículos, de camiones, de buses, etcétera. Hay un aumento bastante grande del parque vehicular, sobre todo considerando, y tú nombraste la pandemia. Sí, ¿quién? Sí, capitán, le habla Gino Costa desde acá del estudio, un gusto de saludarlo. La verdad es que cuando uno ve esta convivencia vial, da la sensación que el automovilista está por sobre todos. ¿Por qué? Porque es al que le pasan partes, porque hay mayor conciencia de las reglas del tránsito hacia el automovilista, y la verdad es que acá deberían estar todos en la misma posición. Por ejemplo, pocos hemos visto cuando se le cursa un parte a un ciclista o a un peatón, y la verdad es que en eso el automovilista se cree mucho más superior, evidente, que los otros, y comete más infracciones o cree que él siempre va a tener la preferencia por sobre los demás. Sí, bueno, la verdad, Gino, es que la fiscalización por parte de Carabineros en toda la región metropolitana y en todo el territorio nacional es permanente bajo todo tipo de vehículos. O sea, si tú te sitúas en la región metropolitana, digamos en el sector urbano, siempre vamos a estar fiscalizando motocicletas de delivery, bicicletas, los vehículos que no solamente son bicicletas, hoy en día también hay furgones de delivery, etcétera, etcétera. Si nos situamos en las autopistas urbanas, por ejemplo, que es Abrigo Vespucio, tanto Vespucio Sur como Vespucio Norte, Autopista Central, General Velázquez, etcétera, etcétera, vamos a fiscalizar también los vehículos que circulan sin patente, producto de la encerrona, los portonazos. Si nos situamos, no sé, por las rutas de acceso a la región metropolitana, que son las rutas 68, 5 Sur, 5 Norte, las 7-8, la Autopista al Sol, o la HS57, que es la Autopista de los Libertadores, vamos a fiscalizar la circulación de camiones. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de registros de accidentes de camiones en las rutas, que no solamente generan causas fatales, sino que además bloquean las rutas, porque un camión con rampla, por ejemplo, al momento de tener un accidente te bloquea las 3 pistas de circulación. Entonces, si nos situamos en distintas vías que conforman la región metropolitana o el territorio nacional, siempre nos vamos a fijar o inclinar por los vehículos que podrían causar más causas fatales. Capitán, ¿cómo está? Buenos días, le habla Felipe Vidal. Una pregunta, pareciera que hay un desconocimiento de las normas de tránsito y sobre todo, y aquí hago un mea culpa como conductor de vehículo motorizado, frente a los derechos y también los lugares por donde circulan los ciclistas. ¿Cómo trabajar eso y si es que esa es una percepción personal o es una realidad a su juicio? Sí, Felipe, puede ser hay una percepción personal, pero sí también hemos sorprendido e infraccionado a ciclistas que no circulan por la ciclovía, habiendo un espacio vial para ellos para hacerlo. O sea, no solamente se exponen ellos a circular la primera o segunda o tercera pista de circulación de una vía a un accidente, a un siniestro vial, sino que además también exponen a los mismos conductores, no solamente de vehículos, sino que de camiones, de buses. Recordemos que la locomoción colectiva hoy en día tiene estos buses articulados, ¿cierto? Sí. Que son bastante amplios de longitud y muchas veces tienen el típico punto ciego, que no permiten a lo mejor poder divisar a un peatón o un ciclista que lo hace circulando muchas veces con luz roja de semáforo. Recordemos que hay unas intersecciones de la región metropolitana que mantienen semaforía tanto para peatones como para ciclistas. Sí. Claro. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Preguntarte, ¿qué pasa también? Creo que hay una necesidad de hacer como una campaña de aprender a convivir, ¿no? A vivir en comunidad, porque como lo decía Felipe, uno le pasa que va de repente con el auto y los ciclistas también muchas veces son bien mal educados, no respetan los lugares donde deben transitar, así como hay automovilistas que tampoco los respetan a ellos. Entonces, ¿crees que tal vez es una necesidad de hacer una campaña
para aprender a convivir entre ciclistas y automovilistas? Sí, la verdad es que hoy en día, como dije en algún momento, tenemos varios elementos incorporados a las vías, tanto de región metropolitana como territorio nacional, y es necesario poder hacer una campaña no solamente de conciencia, de educación, ¿cierto?, acerca de los elementos de seguridad o del respeto de la señalética vial, sino que también poder aprender a convivir dentro de la misma vía, dentro de los mismos desplazamientos viales, dentro del estructura urbano de las ciudades del territorio nacional. Esto también encabeza justamente lo que estaba y lo que me preguntó Felipe, lo que estaba hablando, acerca de la ciclovía. Es muy importante el uso de la ciclovía. Yo lo diría a modo también de prevención, porque justamente la ley de convivencia vial incorporó las ciclovías para que también tuvieran los ciclistas un espacio aparte de poder utilizar y no se expongan a algún accidente que con participación de algún vehículo o un bus de locomoción colectiva. Lo más importante acá, muchachos, es también la autocrítica. Muchos ciclistas, incluso lo pude vivir en experiencia personal, no respetan las normas de tránsito y entre los mismos ciclistas se tienden a llamar la atención para poder también ser justos en este sentido. Pero acá tiene que haber una mejora de convivencia de manera general, tanto con los automovilistas como también motociclistas y peatones, pero también una educación sobre todo lo que es las normas de tránsito. Y para ir cerrando, voy a tomar un ejemplo. En Portugal, en países europeos, las normas para los ciclistas son en materia obligatoria en los colegios. Aquí debería también realizarse un trabajo de estos e informar a peatones, automovilistas y sobre todo a los ciclistas de, primero, la responsabilidad, los deberes y también a las otras personas a ser también colaboradores para tener todos una conciencia vial y también un mejor espacio y poder estar todos tranquilos. Capitán, muchas gracias por poder acompañarnos durante esta mañana. También a los ciclistas, tener mucho cuidado, mucha precaución, y a los automovilistas también a tener paciencia, porque estamos todos en este mismo mundo y también compartiendo el espacio en el que estamos. Tal cual. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, capitán, también. Qué importante es esto, ¿no? De estar manejando bien la comunidad para aprender a llevar día a día mejor todo, ¿no? Porque hay que respetar las vías de tránsito de todos. Tienes toda la razón. Y a respetar.